Acabas de intubar a tu paciente. Salió perfecto. Se acerca la enfermera y te trae fentanilo, midazolam, ketamina y propofol. ¿Qué medicamento eliges y en qué dosis? Quédate en el siguiente capítulo de Código de Urgencias y lo averiguarás. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Código de Urgencias, en que en cada capítulo te enseñamos a dominar la medicina de urgencia para que obtengas los mejores resultados con tus pacientes y si estás trabajando en alguna parte de Chile, de Arica a Punta Arenas o el mundo, obtengas los mejores resultados. ¿Cachaste ese? Cada ese vez más cuentero. Sí, pues sí. Ese anexo que le agregué, yo creo que el jefe está orgulloso. Oye, bueno, un nuevo capítulo ya de vuelta en Temuco. Hoy día con la Javi. ¿Cómo estáis, Javi? Con la jefa. La jefita. ¿Cómo estáis? Bien, tranquilita. ¿Tranquilita? ¿Sí? Sí. Mañana tengo turno y día descanso. Eso, yo estoy posturno, pero No se nota. tuve mi siestita. Siestita posturno. Hoy día nos acompaña un gran invitado, docente de nosotros, de la UCI. Bueno, de hecho fue docente tuyo hace poquito, por mí Sí. ya el año pasado, ¿cierto? Hace poquito me tomó el examen. Eso, ¿y cómo Ahí te fue? estaba temblando. ¿Cómo te fue? ¿Bien? O sea, Ahora yo me siento como dando examen. sí. Le voy a hacer todas las preguntas que me hizo él a mí. A eso, cabrón. Cáchate. Bueno, nos acompaña el doctor Jaime Contreras. Es un gusto tenerlo acá. El doctor Jaime Contreras es médico internista de la Universidad de la Frontera y médico intensivista de la Universidad de Chile. Doc, cuénteme, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Eso. ¿Puedo partir yo con la primera pregunta? Sí, oh. Dijiste, ya. volviendo a Temuco. ¿Cómo te fue en Santiago? No, ya. Esta es una pregunta trampa. Yo sé que la gente igual quiere saber cómo me fue en Santiago. Me fue súper bien. A ver. ¿Volviste soltero, no? Oh, ya se está. Académicamente me fue excelente. Oye, mencionar igual que tenemos a Gerson tras bambalinas ahí ayudándonos con los audios, ¿eh? Para que no ocurran cositas, ¿ya? No, pero Doc, me fue súper bien en Santiago. Qué bueno. Tuve, como le contaba a los chicos, 3 meses. La UCI, 2 de neurocrítico y 1 de quemados. Ahí manejando pacientes de UCI, intubando, extubando, Bueno, cosas bueno. así. Cosas que le gustan a usted. Sedando, despertando. Sedando, despertando, exacto. Importante la sedación, ¿eh? Por si acaso, para no prolongarla. Eso, ¿feliz de la respuesta? Sí. ¿O quería, Esperaba. quería más detalles? Esperaba más detalles. Los detalles los vamos a dar después de las 10. Y quizás con una cerveza. Eso, Doc. Oye, ya, empecemos entonces con el capítulo. No sé si, Javi, tú tienes alguna anécdota o alguna cosa sobre lo que vamos a hablar hoy día, que es sedonalgesia en intubación. Justo antes de partir el capítulo te dije, no. Nada. No. No tienes nada. Ya. ¿Recuerdas al primer paciente que intubaste o que iniciaste sedonalgesia? Sí, es que yo salí del pregrado y trabajé como 2 meses y me metí a la beca. Entonces, Claro. en esos meses que estuve solita, al menos no me tocó nada urgente, ningún REA muy grande y nunca estuve sola. Entonces, como que desde que soy médico ya siempre he estado acompañado de un urgenciólogo, entonces siempre ha salido bien. Ah, ya, o sea. No hay como Muy bien. anécdota chascar, no. No, yo en verdad, la única pseudo anécdota es que siempre me acuerdo de la primera paciente que intubé. Que una paciente en Pitofquén, una HCA que después fue trasladada acá al regional. Y me acuerdo, la verdad, que estaba muy, muy nervioso. Porque cuando ocurren estas situaciones, como que uno de repente no está tan preparado. Y ahí yo creo que el equipo de Kine y el equipo de enfermería en general, como que te da todo el soporte ahí para, Doc, estos fármacos, acuérdese de esto. Entonces tú vas dando las dosis y vas como ya va fluyendo la cosa. Entonces, ahí un saludo a todo nuestro equipo que nos ayuda y no siempre nos complementamos. ¿Ya? No sé, ¿usted, Doc, no tiene ninguna anécdota? ¿No? Así como una anécdota, no, pero a mí me fue mal con la primera intubación. Se me ocurrió la brillante idea de irme a Curacautín, 3 meses, Oh, recién qué egresado. ¿Ya? Gasté el Tenecteplase. No. Los ¿Ya? únicos infartos que llegaron en mi turno. Pero puro Y- aprendizaje, ¿no? Sí. Ah. Y Echando a perder no, y la solamente. primera intubada, no, mal. Mal. Ya. No, porque me llegó en shock cardiogénico
lo sedé, lo bloqueé, laringoscopía, todo inundado. Claro. Y se paró. Así que Bueno. no fue una muy buena experiencia la primera intubación. Claro, sí. No, sí, pues sí, por eso digo que siempre como que ocurren cositas, sobre todo de repente en lugares donde uno no está tan cerca como, o con todas las cosas como a mano. Sí, exacto. Ya, pero por eso la idea es que este capítulo es que salgan, o sea, se resuelvan todas las dudas. Ya, entonces, partiendo con la primera pregunta, como preguntarle al doc, ¿por qué utilizamos sedoanalgesia en un paciente posterior a intubarlo? ¿Y cuál es el riesgo, por ejemplo, de no hacerlo? Ya, a ver, lo primero es que la sedación y la analgesia puede ser parte del tratamiento de un paciente. O sea, podemos, por ejemplo, usar la sedación y analgesia para disminuir el consumo de oxígeno, un paciente que está con shock, o, por ejemplo, podríamos usarlo para adaptar la ventilación mecánica, disminuir la asincronía. Ya es un tema que podría ser como tratamiento. Pero todos los pacientes en algún momento de la hospitalización en la UCI tienen dolor, ¿ya? Y tienen ansiedad también, por su padecimiento propio que lo llevó a la UCI, ¿ya? Hay una publicación que salió en Intensive Care en algún momento en que señalaban qué referían los pacientes que estaban en la UCI. Y muchos los definieron como un infierno que vivían, ¿ya? Dolor, miedo, y la mezcla de dolor con miedo era aún peor, ¿ya? Así que es importante mantenerlos confortables, ¿ya? Además que el dolor aumenta las respuestas neuroendocrinas, tienes más efectos simpáticos, taquicardia, te aumenta el consumo de oxígeno. Así que la verdad que es súper importante mantenerlos sin dolor y con una buena ansiolisis a los pacientes que están en la UCI, ¿ya? Ahora, les duele por estar en la UCI, ¿ya? O sea, no solamente por lo que tienen, sino también por los procedimientos que nosotros hacemos. Aspiramos secreciones, ponemos catéteres, líneas arteriales, drenajes pleurales, manipulación de esto. Y el mismo, por ejemplo, los famosos baños que hacen en la UCI también. Las movilizaciones. No vamos a decir, o sea, cómo se llama ese baño. Sí. Pero duele, ¿ya? O sea, estar en la cama. El baño duele. ¿Cuánto? No sé, una semana acostado mirando el techo, entonces es sumamente complejo, ¿ya? Así que es importante mantener cierto grado de confort en los pacientes. Ahora, si es riesgoso o no mantenerlos sin sedación, la verdad que depende un poco del escenario donde uno esté, ¿ya? Porque, bueno, este es un podcast de urgencia, donde en realidad la relación enfermera-paciente es más que 1 a 1, ¿ya? Sí. O sea, ustedes en el REA, ¿cuántos pacientes tienen? Máximo, yo creo, 3. ¿Podrían tener 3? 4. Ya, pero tienen una puerta abierta, ¿cierto? Claro. Que le llegan pacientes. Claro. Donde la enfermera no puede estar encima del paciente como quisiera, ¿cierto? Claro. Porque está preocupada de 3, 4 pacientes y con la puerta abierta. O sea, esperando que llegue otro. Claro. Entonces, en ese escenario, la verdad que es difícil mantener un paciente sin sedación y analgesia después de intubarlo, ¿ya? Y uno podría, por ejemplo, citar cómo son los grupos, por ejemplo, de países muy desarrollados, escandinavos, Noruega, Dinamarca, Suecia, donde intentaron incluso mantener a los pacientes sin sedación versus tenerlos sedados con una relación enfermera-paciente 1 a 1, y la verdad es que no lograron mejorar los desenlaces, ya, importantes. Incluso tuvieron algunos eventos adversos, que ellos no los nombran así como importantes, pero se les extubaban mal los pacientes, claro. Ya, les dobló la tasa de extubaciones accidentales, perdón, y también se sacaban las sondas nasoenterales, se sacaban las líneas arteriales, y sabemos que eso tampoco es gratuito. Sí. Así que yo creo que en el escenario Chile, en el escenario UCI Chile, en el escenario urgencia Chile, la verdad que tener un paciente sin sedoanalgesia es difícil, ya, principalmente por los riesgos que se corren de esto de sacarse el tubo, sacarse el catéter, sacarse la línea, la sonda nasoenteral. Así que yo creo que no. Sí, los pacientes, imagínense de repente cuando llegan a la urgencia y poner una simple vía venosa ya duele. Y de repente a los pacientes les molesta cuando ya la vía está instalada en un lugar, lleva 1 hora y molesta. Imagínense estos pacientes que nosotros invadimos en el REA con un tubo, orotraqueal, un tubo pleural muchas veces, todas las vías, las líneas, el catéter, todas las cosas. Entonces es importante la sedación en ese contexto, como dice el doctor. Oye, nada que ver, pero cuando fuimos al Ironman de Valdivia, el día anterior hicimos simulacro. Entonces... ¿Se intubaron? Se intubaron y se pasaron fenta. Solo se pasaron fenta. Claro, no intubado, fenta y propo. ¿Ya? Espero que la historia mejore. No, era algo un poco
más Ya, cuéntanos. suave. Cuéntanos. Entonces había un chico, ¿cierto? Que era el que rescataban del agua, le rompían su traje, le ponían vía, el paciente como que venía en paro, esa era la idea como el simulacro. Y sabéis que hicieron el simulacro como 4 o 5 veces y las 4 o 5 veces le pusieron 2 vías venosas. El pobre estaba chato, le dolía mucho, pero las 4 veces no lo simulaban, tenía que ser con la vía puesta. Ah, esto era real. Como venía de lado, O sea, ¿cachai? lo pincharon como 10 veces. Sí. Y caballero así como, ya. Oye, brígido, ¿verdad? Sí. Un saludo a ese. Sí. ¿Era pagado? No, Imagina- no creo. Voluntario. Un saludo al amigo que se dejó ahí. Y el siguiente no funcionar. pudo correr el Ironman. Claro. Una máquina. Podrían irse a Temuco para hacer simulación. Pero eso. Ya, continuando entonces con el capítulo, Javi. ¿Qué sigue? Ya, ¿cierto? Entonces decidimos que vamos a intubar al paciente, le vamos a sedar. ¿Qué opciones farmacológicas tenemos? ¿Cómo las podemos combinar? Y quizás si nos podría dar alguna recomendación de cómo diluir los medicamentos, cómo armar la bomba. Ya, una cosa importante es tomar la decisión de si el paciente necesita sedación superficial o necesita sedación profunda. Ya. Mm. Hay algunas condiciones en particular que el paciente necesitaría sedación profunda: shock severo, distrés grave, hipertensión endocraniana, por ejemplo. ¿Ya? Pero la mayoría de los pacientes que uno intuba debería ir a sedación superficial. ¿Ya? Ahora, ¿qué fármaco dejarle de sedación? La verdad que lo que se ha visto es que dentro de las opciones que uno normalmente ocupa en Chile, que puede ser midazolam, propofol, o dexmedetomidina, claro. o fentanilo, la verdad que Porque la mezcla... ¿qué talla no hay? Po? Ah, no lo sabía. O sea, eso dicen, que qué talla en verdad. El Pero la ahora- consumieron toda. En Se la- Santiago no quedaba quieta. La consumimos toda. No, pero en realidad dentro de todos estos fármacos, yo creo que la mejor alternativa sería propofol. Ya, ahora, ¿por qué propofol? Porque propofol tiene un mejor perfil en cuanto a el despertar de los pacientes. O sea, yo suspendo el propofol y el paciente debería despertar rápido, versus, por ejemplo, lo que es midazolam, ¿ya? Cuando uno busca sedación profunda. Ya, otra cosa que tiene propofol de ventaja es que es súper rápido de actuar, ¿ya? Uno ya a los 30 segundos ya debería tener al paciente dormido, ¿ya? Pero tiene un problema con el tema hemodinámico que se asocia versus, por ejemplo, midazolam, ¿ya? Así que hay que ver bien el perfil que tiene el paciente, ¿ya? O sea, si un paciente que no tiene compromiso hemodinámico, que uno no le ve aparentemente una contraindicación por usar propofol, debería partir con propofol, ¿ya? Buscando la sedación profunda, ¿ya? Ahora, si uno busca sedación superficial, ¿ya? La verdad que el mejor fármaco podría ser dexmedetomidina, ya sabiendo que no tiene tanta evidencia dexmedetomidina. Lo que sabemos es que dexmedetomidina, por ejemplo, no logra sedación profunda, ¿ya? Es más para sedación superficial, ¿ya? Y el mejor escenario para dexmedetomidina es en la salida del ventilador mecánico, ¿ya? Cuando los pacientes, por ejemplo, no lo logro extubar porque está muy agitado. Entonces, ¿qué logro? Lo logro extubar antes usando dexmedetomidina, ¿ya? Ahora, es importante que ustedes mencionaran, porque un tema es la sedación y otro es la analgesia. Y la verdad es que uno hoy en día debería tratar de hacerlo por separado, ¿ya? O sea, yo busco analgesia con un opioide, ¿ya? ¿Por qué los opioides? Porque los opioides son seguros dentro de todo. O sea, son mejor que los AINES, por ejemplo, no generan tanto problema con las plaquetas, no generan falla renal, ¿ya? Son rápidos, ¿ya? Uno en menos de un minuto debería empezar a tener efectos de fentanilo, aunque sabemos que el pic va como a los 3 minutos, pero es súper rápido. Versus, por ejemplo, pasar paracetamol, que yo podría, por ejemplo, si es oral, paracetamol actúa 30 minutos, Claro, una hora, ¿ya? Entonces, el opioide para analgesia y para sedación, pensar. Sedación profunda, propofol. Si tengo mucho compromiso hemodinámico, podría ser midazolam. Y para sedación superficial, podría ir dexmedetomidina, ¿ya? Sabiendo lo que les dije anteriormente, que el mejor escenario de dexmedetomidina es la salida del ventilador mecánico. Nombraste ketamina, les encanta a ustedes la ketamina en la urgencia, ¿ya? En la urgencia. En la urgencia. En la Ahora, urgencia. o sea, pero, o sea, yo creo que en la UCI, el escenario actual de ketamina, más lo usamos como cuando tenemos, por ejemplo, pacientes obstructivos, con propofol, hacemos unas mezclitas
ketofol le llaman algunos. ¿Qué te parece? Sí. Claro, para manejar eso. La Oye, crisis obstructiva. Este primer punto es súper importante porque el doc diferencia entre, en el fondo, la sedación y la analgesia, ¿cierto? Sí. Ha pasado muchas veces, o lo he escuchado, que de repente el paciente, bueno, vamos a ir para allá, que no está bien sedado y lo que hacen muchas veces es subirle al Fenta, ¿ya? Siendo que el Fenta es para manejo del dolor, más que nada. Y el Fenta siempre va a ir acompañado de coadyuvantes, siempre nos dicen como chicos, en verdad, aparte del fentanilo, déjenle paracetamol, metamizol para optimizar la analgesia en el fondo desde ese punto, ¿ya? Y no tanto como la sedación, pues en el fondo de repente no le suben al Precedex, no le suben al Propofol, no le suben al Mida, sino que le suben más al Fenta y lo impregnan muchas veces de eso. No sé si usted... Eso viene de algo como relativamente, o sea, es como antiguo porque ya tiene más de 10 años, pero Claro. en los 2000, por ejemplo, se usaba mucho benzodiazepina para mantener a los pacientes dormidos, ¿ya? ¿Y qué ocurrió? Que teníamos muchos efectos adversos con benzodiazepinas, delirium, más días de ventilación mecánica y eso. Entonces empezaron a utilizar sedación basada en analgesia y por eso entró fentanilo fuerte, ¿ya? Para tratar de disminuir las dosis de midazolam. Pero finalmente se transformó, más que sedación basada en analgesia, se transformó sedación basada en altas dosis de fentanilo. Exacto. Y lo que tú decías es súper importante, de que si bien les dije, fentanilo, los opioides en general son el mejor fármaco para calmar el dolor en una unidad de cuidado intensivo y probablemente en la urgencia también, siempre tenemos que tratar de usar la menor dosis posible. Eso ¿ya? es, claro. La menor dosis posible. Dosis baja a moderada de fentanilo puede ser menos de 2 gamas kilo hora, ¿ya? ¿Y cómo podemos bajar las dosis? Usando otro fármaco coadyuvante. O sea, paracetamol es súper seguro, incluso en los pacientes con falla hepática. ¿Ya? 4 gramos es súper seguro. Bueno, ¿ya? buen dato. Por otra parte, nosotros tenemos la gracia de que por raza el metamizol no nos da granulocitosis. Así que podríamos usarlo sin problema. ¿Ya? Los AINES en sí tenemos un poquito ahí de problemas porque falla renal. Muchos de nuestros pacientes tienen falla renal, son pacientes quirúrgicos, entonces la disfunción plaquetaria es súper importante, los procedimientos que hacemos, nos sangran los catéteres, Claro. ¿ya? Y pensar también en otras cosas, por ejemplo, dolores neuropáticos, si tenéis puesto un drenaje pleural, o pacientes amputados, o un Guillain-Barré, por ejemplo, que les duele. Entonces también utilizar otros fármacos como puede ser pregabalina, que la dosis máxima pues, son 150 cada 12, gabapentina, carbamazepina. Entonces tratar de utilizar la menor dosis posible de opioides. Sí, súper. Bueno, eso es lo importante, porque una cosa es la sedación y otra cosa es la analgesia. La analgesia es con todo lo que dijo el doc. Oiga, doc, aparte, bueno, no en todos los lugares hay dexmedetomidina o propofol, ¿ya? No sé si nos puede comentar un poco del midazolam, como algunas cosas importantes quizás para la gente de los hospitales periféricos que de repente, o el O propofol, los hospitales chicos, que en Hospitales realidad les toca chicos, muy claro. pocas veces y... o que de repente tienen propofol Sí. y están ahí con la Vic y se les acaba y tienen que cambiar a Mida. O sea, ya, si está en un hospital grande, propofol. Claro. ¿Ya? Y midazolam solo en el caso de que tengas contraindicación para propofol. ¿Ya? Puede ser cargante en esto. Muy ¿Ya? bien. O sea, Punto compromiso clave. hemodinámico, ¿ya? O cuando, por ejemplo, alcanzaste las dosis máximas de propofol. O sea, si tienes 3 miligramos kilo hora de propofol y con eso el paciente no se logra sedar, le puedes adicionar midazolam, ¿ya? Ahora, lo otro importante, tampoco es demonizar las benzodiazepinas, Claro. ¿ya? O sea, si bien dan más delirium, prolongan la ventilación mecánica, dan deterioro neurocognitivo a corto y largo plazo, la verdad que bien utilizado, la verdad que podría no ser tan dañino. Y el bien utilizado me refiero a que no lo sobresedes. O sea, si, por ejemplo, necesitas sedar al paciente, no le pongáis el clásico Mida 009 y la dosis fija. Ya 005, ya algo. La receta de cocina. Claro. po. Te preguntan, Ya. Doc, ¿en cuánto lo parto? No, en 009. Sí. Y Fenta 36. Y Fenta 36, claro. Sí. Sí, ya, eso no. No, eso no. Ya, muy No, bien. pero eso es importante. O sea, si van a utilizar midazolam, 5 miligramos bolos, 10 miligramos hasta que responde, y después parten una infusión 005, pero ya no los 009 que parten miligramos kilo hora. Me había preguntado antes un poco de la dosificación, de cómo preparar las infusiones. Y la verdad que lo que me importa aquí en este punto es que sean conscientes en que las dosis de estos fármacos
tienen que ser por peso ideal o un peso ajustado. Eso es súper importante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo me arriesgo a sobresedar a los pacientes, ya a tenerlos con dosis excesiva. O sea, un paciente, que, por ejemplo, mega obeso, que pesa, no sé, 120 kilos, 140 kilos, versus un paciente que pesa 70 kilos, va a recibir el doble de dosis, ¿ya? Entonces, si yo necesito sedarlo, prefiero pasarle, por ejemplo, 100 de fentanilo en lugar de 200 de fentanilo de un viaje. Entonces, prefiero pasarle 100 y si el paciente no logró la analgesia con eso, le pasaré 100 más, pero no los 200 de un viaje, ¿ya? Entonces, eso es importante porque finalmente termina sobresedado, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos fármacos son súper lipofílicos. Entonces se acumulan harto en la grasa y al momento de que yo los quiero despertar, no despiertan nunca. Sí. No despiertan nunca. Ya, así que... no respiran. Están despiertos pero sin respirar. No sé qué. Entonces No sé qué mecánico. ¿Ya? Yo creo que... Así que... Eso, utilicen el peso ideal, que puede estar dado por talla, por sexo, o un peso ajustado, que ahí uno saca una relación, una fórmula matemática, no me acuerdo exactamente, la pueden buscar, pero hace una relación entre lo que es el peso ideal y el peso real que tiene el paciente, ya, pero no pensar en que si pesa 140 kilos tengo que pasarle 3 miligramos gramos por kilo de fentanilo, le pasaré la ampolla completa. Sí, si yo indico inmediatamente 009 a un paciente ya más gordito, claro, en el fondo se va a impregnar. Es una dosis brutal. Sí, brutal. Una dosis brutal. Entonces, claro, después a los 3 días lo quieren despertar en la UCI y claro, no pasa nada. No pasa Ahora, nada. es igual, porque tú me decís, ya, le voy a poner menos dosis, pero quizás solo se me transforma en un número. O sea, si tenía que partirle en 1.2 y con eso no se logró sedar y lo termino sedando con 2.4, es solo un número, sí, pero me evité sobresedación. Claro. ¿Ya? Sí. Aparte, ahorras fármacos y el paciente anda mucho mejor, evitas complicaciones, ¿cierto? Sí. Eso. Habíamos hablado delante un poquito como que nos había comentado del perfil del paciente, como que nombró ahí unos pacientes con que hay que tener ciertas consideraciones con un fármaco u otro. No sé si podemos recalcar eso. Le doy, por ejemplo, que cuando pasamos por neuro siempre te dicen no mida, propofol. Porque el paciente lo ideal es que en el fondo nos despierte o podamos despertarlo para evaluarlo constantemente. Si el paciente lo tenemos bajo sedación con opioide, obviamente no podemos evaluar pupilas, ni reflejos, ni nada del examen neurológico. Entonces, no sé qué consideraciones o qué paciente usted diría como este paciente sí o sí con esto. A ver, nombraste el tema del despertar para evaluar los pacientes. Y la verdad que el despertar, por ejemplo, un paciente neurocrítico con un wake-up test, que le llama el test del despertar, que es como despertarlo de forma brusca para poder examinarlo, la verdad que no aporta mucho, ¿ya? O sea, si tú tienes un paciente que tiene hipertensión endocraniana, ¿ya? Claro. En que lo tienes en sedación profunda y te piden, no, despiértalo para poder evaluarlo, la verdad que del 100% de pacientes que despiertas, tienes un 10% que te dio alguna información. Claro. Pero el problema es que cuando tú después evalúas, por ejemplo, cómo se comportó la adrenergia, cómo se comportaron las hormonas, el sistema neuroendocrino, finalmente, ¿qué ocurre? Que arriesgas mucho, ¿ya? O sea, te sube la presión intracraniana con el despertar, entonces ahí es importante que mencionaste eso. O sea, el paciente está con hipertensión endocraniana, que no está yugulada, tiene que estar en sedación profunda, claro, tiene contraindicado un wake-up test, o test de despertar, y lo otro que ocurre es que ese paciente tiene que hacerse un neuromonitoreo, claro, adicional, imagen, electroencéfalo, buscarle de otra forma. Pupilometría. Claro. Un saludo para Jimmy, nuestro experto en neuromonitoreo. Esa historia no la sé. Un compañero, estábamos en primero, es que la gente no sabe quién es nuestro compañero. Estábamos en primero y 2 meses de beca, ¿ya? Y nos iban a entregar de neuromonitoreo. Yo estaba pasando por otro servicio, entonces éramos compañeros de turno con Jimmy, y Jimmy estaba con el jefe, el mejor de todos los tiempos, y se leyó ahí un par de papers y estaba diciendo que era experto en neuromonitoreo. Vale, un paper. Posturno, sí. Posturno. Después de eso, la aprieta que nos llegó, porque sabíamos la mitad, fue enorme, así como que... Y solo pupilometría. Claro, es solo pupilometría. Pero eso, paréntesis. Claro, fue que él dijo, soy experto en neuromonitoreo, y atrás estaba el jefe.
A ver, dime las cosas. Y empezó. No, no pasa nada. No, pero ahora ya aprendimos. El jefe, usted... Sí, 2 meses de beca, ¿no? ¿Verdad? No puede ser experto en neuromonitoreo con 2 meses de beca. No les dio un turno extra por eso. No, puede que sí, pero no vamos a revelar las cosas. El castigo. ¿Cuál fue el castigo? Parte de mí, ¿qué razón eso? Las cicatrices de mi Sí. espalda. Ya, pero efectivamente Propofol genera un mejor despertar. El paciente despierta mucho más rápido que con benzodiazepinas, ¿ya? Yo creo que tendría un efecto neuroprotector, ¿ya? O sea, cositas mágicas que Claro. genera, ¿ya? Efecto adverso del Propofol, por ejemplo, hipertrigliceridemia. Entonces, si tenía un paciente que está con una pancreatitis desencadenada por hipertrigliceridemia, quizás no sea buena idea dejarle Propofol. Ya, y lo dije varias veces ya, entonces, reiterado, compromiso hemodinámico, ¿ya? Sí, Va claro. con midazolam. ¿Y los pacientes respiratorios, por ejemplo, asmáticos, muy obstruidos? Ketofol. Ketofol. Sí, es súper. Ketofol, sí. Sí, pues, Andan bastante bien. sí, la ketamina tiene este efecto disociativo, que lo vamos a hablar en otros capítulos, que ayuda muy bien a los pacientes respiratorios, ¿ya? Y otra cosa que quiero complementar igual es el PRIS, el que dijo recién el doc. El PRIS es el síndrome asociado a infusión de propofol, que por sus siglas en inglés, que se describe... Pelado, este no es tu capítulo, deja de hablar al invitado. ¿Por qué? ¿Qué? No, pero es que para complementar al doc, porque ¿Qué me en está dosis de dando? 0,3 a 0,5, por describir de 3 a 5 días, corríjame doc nomás, empiezan con estas alteraciones de hipertrigliceridemia, hiperlactatemia, acidosis, y son como, yo creo que la principal complicación del uso como de propofol, ¿no? O sea, bueno, el Propofol es un aceite, Sí. ¿ya? Así que les va a dar hipertrigliceridemia y de hecho también tiene calorías el Propofol, ¿ya? En algunos lugares cuando hacen como una evaluación nutricional más detallada consideran Propofol como parte de calorías que no son alimentos, Oh, ¿ya? buen dato ese, ¿no? ¿Ya? Porque es un aceite finalmente. Sí, po, sí. ¿Ya? Ahora, claro, da este problema de la hipertrigliceridemia y como bien mencionaste tú, da el síndrome de difusión por Propofol, que es una patología, la verdad, potencialmente mortal, es súper grave porque da shock cardiogénico, falla renal, acidosis, rhabdomiolisis, entonces es súper grave, ¿ya? Pacientes se pueden morir por esta cosa, ¿ya? Ahora, ¿en quiénes se ha visto? Generalmente cuando uno usa más de 5 miligramos kilo hora de Propofol por más de 48 horas. Entonces, como medida de seguridad, uno no debería utilizar dosis más allá de 3 miligramos kilo hora de Propofol, ¿ya? Y uno de forma diaria debería tomarle CK total, triglicéridos, lactato, como para ir monitorizando estos efectos adversos, ¿ya? Ahora, si el paciente con eso no se logra sedar, tengo que agregar otra cosa. Midazolam, por Sí, ejemplo, eso. ¿ya? Porque, por ejemplo, está la típica cosa que tienen que haber escuchado, que los neurólogos dicen las dosis de estatus, por ejemplo, de un Propofol, en que dicen que no voy a lograr yugular el estatus con dosis menos de 5, ¿ya? Entonces, está el riesgo del PRIS, entonces, bueno, le pondré 3 miligramos kilo hora y le adicionaré el midazolam que necesite, porque el midazolam no tendría una dosis tope, no tiene ese problema. Claro. Ya. Sí, importante mencionarlo porque yo he visto como 3 casos ya, o 2 acá, me acuerdo, y otro en otro centro, que empezaron de a poquito con los triglicéridos. Y de hecho en el otro centro de repente triglicéridos, pancreatitis. ¿Qué será la pancreatitis? Quizás sea el propofol, no sé. Bueno, ahí Y lo usaban dosis alta, ¿no? lo suspendimos y ahí todo el show, sí. Así que... Sí, eso. pero no, pero es algo grave, no me ha tocado verlo, pero está descrito y uno le da miedo. Sí, exacto. Sí. Y lo otro que, o sea, por ejemplo, yo soy bien fan del Propofol, entonces si quiero que el Propofol entre, no me tengo que ganar ningún efecto adverso, así que voy a decir, úsenlo la dosis más baja posible para no ganarme un efecto adverso, porque si me Exacto. llega a haber un efecto adverso con un Propofol que yo indiqué, nadie lo va a querer usar nunca más. ¿Ya? Ya. Fans del propofol. Sí, Muy no. bien. Doc, ya, la siguiente pregunta, ¿cierto? Intubamos a nuestro paciente, lo conectamos, ¿cierto?, a la pseudoanalgesia y la enfermera nos pregunta, ¿en qué escalón parto? ¿De dónde viene este tema de los escalones? ¿Debo partir siempre por uno? ¿Qué pasa si estoy sobreescalonada? En el fondo, ¿se pueden disociar un fármaco del otro? ¿Estar uno con un escalón más arriba y uno más abajo, por ejemplo? Y mira, esto de los escalones es como de los 2000, ¿ya? Por ahí por el 2006 el grupo de Bujeo con Tobar, que son como expertos en este tema de sedación a nivel nacional, hicieron un trabajo basado básicamente en que en ese tiempo usaban muchas benzodiazepinas, usaban mucho midazolam,
¿ya? Y estaba de moda esto de la sedación basada en analgesia, ¿ya? Entonces lo que ellos querían ver era inicialmente cuáles eran las prácticas nacionales. Entonces hicieron un trabajo, recolectaron varias UCI. ¿Y qué encontraron? Encontraron que en promedio se utilizaba 1.3 de fentanilo y 0.05 de midazolam para los pacientes que estaban en sedación, ¿ya? Entonces ese fue el diagnóstico. Y después, como el 2013, si no me equivoco, publicaron la experiencia después cuando ellos hicieron una intervención, ¿ya? En la cual querían ver si lograban algún mejor desenlace con una sedación basada en un protocolo que incluía que el médico daba una meta diaria de sedación, por ejemplo, indicaba sedación superficial o sedación profunda. Crearon escalones de sedación que estaban basados en las prácticas habituales que tenían en ese tiempo, o sea, se utilizaban 1.3 de fentanilo, ¿ya? Y que utilizaban 0.05 de midazolam, ¿ya? Y se podían ir moviendo en estos escalones, ¿ya? Partieron. Inicialmente ellos querían disminuir el uso de midazolam, como les había dicho, ¿ya? Por lo tanto necesitaban mejor analgesia. Entonces partieron con 3 escalones que no tenían midazolam y que eran solo fentanilo. 0.6, 1.2, 1.8. Y después los siguientes escalones vienen con midazolam y se van subiendo alternadamente, ¿ya? ¿Cierto? De ahí vienen los famosos escalones, ¿ya? De intentar tener una mejor analgesia y de disminuir el uso de midazolam. Y partieron en el 1.8, que es el escalón que es la dosis más alta de fentanilo y que no lleva benzodiazepina. ¿Qué encontraron en esos trabajos? Que un antes después vieron que los pacientes estaban más tiempo despiertos, ¿ya? O sea, lograron bajar la sedación profunda como de un 55% a un 45%, o sea, ganaron más o menos 10 puntos de sedación superficial, ¿ya? Pero no logró impactar propiamente tal en que tuvieran menos días de ventilación mecánica o desenlace duro como esos que nos gustan de mortalidad, por ejemplo, ¿ya? Pero sí lograron tener los pacientes más despiertos y lo más importante es que, a pesar de que los pacientes están más despiertos, no tienen mayores eventos adversos, ¿ya? Así que de ahí vienen los famosos escalones clásicos de que uno tiene pegadito en el REA que dice 0.6 de fentanilo que llega hasta el 3.6 y el 0.05 de midazolam que en realidad ese escalón parte de 0.015 que aquí las bombas no nos dan, así que dejamos 0.02 y llega hasta el 0.09 de mida. Así que de ahí viene. También, o sea, como es un trabajo que buscaba utilizar mayor analgesia y menos benzodiazepina, aumentó el consumo de fentanilo, pero disminuyó el uso de midazolam. Ahora, lamentablemente eso se transformó hoy en día en que tenemos una sobreutilización de opiáceos, de opioides para sedar a nuestros pacientes, pensando en que en realidad lo que deberíamos hacer es utilizar el fentanilo para una adecuada analgesia y otro fármaco como puede ser midazolam, o puede ser propofol o dexmedetomidina para la sedación, ¿ya? Ahora, la otra parte de la pregunta que me hacías es que si se puede disociar esto o no, ¿ya? Y la verdad que sí, po. O sea, si yo les digo que fentanilo es para dar analgesia, yo debería utilizar fentanilo para calmar el dolor. Y el otro fármaco para ver si el paciente está despierto o no, o si está agitado, ¿ya? Entonces lo que yo tengo que hacer es utilizar una escala que esté validada, ¿ya? En el caso del dolor, lo más importante es ver si es que el paciente puede autorreportar dolor. Si el paciente es capaz de autorreportar dolor, yo debería hacerle una pregunta, no necesariamente dolor de entrada, sino que preguntarle si está incómodo en la cama, si tiene prurito, ya, si cómo durmió, si está ansioso, pero incluir la pregunta del dolor, ¿ya? Y aquí es súper importante que cuáles son las escalas validadas en una UCI, ¿ya? Y la escala numérica visual es la que está validada, que es distinto a un EVA, ¿ya? Sí. ¿Por qué? Porque el EVA está arreglado, que tiene que ser un monito que es bien pequeño, entonces para el paciente que está en la UCI es difícil de verlo. Entonces es bien parecido, pero uno puede imprimir, por ejemplo, un tamaño carta del 0 al 10, el 0 no le duele, el 10 le duele el dolor máximo que puede imaginar en la vida, y teniendo el punto 3 como un dolor significativo, ¿ya?
Ahora, si el paciente no es capaz de autorreportar el dolor, lo que uno debería hacer es preguntarse por qué no puede reportar dolor. Una alternativa puede ser porque está bloqueado. No va a poder decir si le duele o no. Quizás ¿Ya? está... Y ese paciente tiene que ir a un monitor adicional. ¿Ya? BIS, Conox, ahí lo que ustedes tengan. ¿ya? A mano. A mano, claro. Conflictos con la industria. Puede ser lo que sea, Sideline, lo que se le ocurra. ¿Ya? O, por ejemplo, no puedo autorreportar porque tiene delirio, o está comprometido con conciencia y no les puede autorreportar. Y ese paciente tiene que ir a una escala conductual de dolor, que evalúa la fascie, evalúa la postura de las extremidades superiores y la interacción con el ventilador mecánico. ¿Ya? Entonces, yo con esas herramientas titulo la analgesia. ¿Ya? Por otra parte, para titular la sedación, yo debiera utilizar alguna escala validada, y la escala validada no es Glasgow, como muchas veces vemos, sino que escala SAS. Ya que tiene... Yo me lo aprendí de una forma que es como el SAS 1, que está muy dormido, no hace nada, el 2 despierta, ¿ya? El 3 obedece, el 4 está tranquilo, el 5 agita, pero necesita cariño, ¿ya? Necesita Buena. ya el 6... ya no basta solamente con el cariño, hay que hacer algún tipo de contención, y el 7 ya son monos que se extuban, se tiran los catéteres, Agitados. agitación peligrosa. ¿Ya? Así que efectivamente podemos disociar. Como bien mencionaba usted, bueno, gran parte de estas opiniones están muy influenciadas por donde me formé, pero en los últimos protocolos que estaban en el J, o los últimos protocolos que nosotros sacamos acá en el hospital, que está en versión de este año, ya costó sacarlo. El protocolo actual que tenemos va en carriles separados el sedante del analgésico, ¿ya? Principalmente hay que ver, utilizar escalas válidas y con eso titular la sedación y la analgesia, ¿ya? Súper, doc. Yo creo que buenos tips, buenos datos. ¿Ah? El de la escala SAS, igual, bien, súper bien. Oiga, tenemos ya, le vamos a plantear otras dos situaciones. ¿Ya? Vamos a plantear situaciones. Esta es una interrogación. Interrogación, sí. Nos estamos vengando del examen de UCI. Creo que se va, sí. Voy a salir, después van a decir mi nota. Lo vamos a dejar harto rato afuera, así, una hora vamos a ir. Esperar. Oye, se espera interminable cuando te da la nota, pero ya. Ya, entonces le voy a plantear otras dos situaciones. Tenemos, por ejemplo, un paciente con el máximo escalón de fentamida, ya 00936, por ejemplo. Y el paciente se despierta y está intubado, por ejemplo, y se quiere sacar el tubo. ¿Qué hacemos en ese caso? Ya, esa es la primera situación. ¿Ya? Y la segunda situación es, tenemos un paciente con escalón, por ejemplo, de 6 a 8, y de repente el paciente, con propofol, por ejemplo, o con cualquier otro fármaco, y se empieza a hipotensar o empieza a tener como efectos adversos del fármaco. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Le sacamos uno, le agregamos otro? Esas son las dos situaciones. Y la primera, que en el caso que les dije, el SAS7, o sea, el mono, que es agitación peligrosa, ¿ya? La verdad que hay que hacer... estos son realmente los pacientes que necesitan una intervención farmacológica, ¿ya? Sí. No el paciente que está en SAS5, que uno le puede ir a conversar y se va a calmar, ¿ya? Ahora, tenemos que utilizar algún fármaco que tenga algún perfil que sea de rápida acción, ¿ya? En ese caso, por ejemplo, propofol, que les da a los 30 segundos efecto, midazolam, que les da más o menos a los 3 minutos, ¿ya? Entonces, lo importante es pasar un bolo, ¿ya? Es súper importante que cada vez que el paciente esté agitado, ¿ya? Que no calma con intervenciones no farmacológicas, yo tengo que pasar un bolo. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, le subo la infusión de midazolam, demora 1 hora porque viene en miligramos kilo hora. O sea, recién en 1 hora va a recibir más fármaco de lo que yo le estoy, de lo que yo quiero lograr, claro. Entonces sí o sí tiene que ir un bolo de este fármaco y hasta yugular lo que está produciendo esto. O sea, si está agitado, le pasé 5 de midazolam, no le pasó nada, después le pasé 10, sigue agitado, le pasaré 15, lo que necesite para evitar que el paciente se autoextube, se saque el catéter, lo que sea, ¿ya? Y eso va de la mano de que voy a subir de escalón, ¿ya? Ahora, si lo veo en 009 y 36 me voy a enojar,
de partida. Listo, no lo dejen con esa dosis. Pero, A la gente en la casa. Pero claro, efectivamente, y tratar de ver si es dolor lo que le pasa, y si es dolor le pasaré fentanilo, pero si es agitación, que no es dolor, le pasaré midazolam o propofol, ya. Ahora, me preguntaban, ¿qué pasa si el paciente es hipotensa, por ejemplo? ¿Ya? La verdad que la hipotensión en general va asociada cuando uno hace una intervención en agudo de pasar un bolo, ¿ya? O sea, si un paciente se hipotensa teniendo una infusión continua, lo que yo creo es que hay que ir a buscarle otra cosa que le está pasando. Muy buen dato. Ya, o sea, Sí. por ejemplo, no sé, está hecho un neumotórax, estará séptico y le están pasando otras cosas, pero la hipotensión asociada a un fármaco generalmente tiene relación con haberle pasado un bolo en agudo. ¿Ya? Sí, pues yo he escuchado hartas veces que de repente dicen, oye, el paciente está medio hipotenso. No sé, no, debe ser por los fármacos. Fin. Ahí quedó. Y nadie busca causas secundarias o se pasa a otro rollo de vamos a buscarle, quizás pasó algo más en la intubación o está cursando con algo más de la patología por la que llegó la urgencia, etc. Y que claro, o sea, si en la urgencia ustedes lo intuban y se le hipotensa, probablemente sí tenga relación con la sedación. Pues, o sea, si estaba compensando y bruscamente se le cortó la adrenergia, se va a hipotensar. Pues. Pero si ya lo tení en el REA 2 horas, 3 horas, por ejemplo. Esperando la cama, o ya está en la UCI, está raro. Está raro que se hipotense de forma brusca, así algo puede haber pasado. Claro, ¿ya? eso es muy importante. Y lo otro, Doc, como saliéndonos de la pauta, pero como comentarlo, que de repente, bueno, en Chile, por lo general, hay muchos pacientes con policonsumo de sustancias, ¿ya? Entonces, yo he visto igual situaciones donde los pacientes están con dosis máxima de midazolam, 009, Fenta 36, y de repente hay que sobreescalonar lo que le comentábamos recién, ¿ya? De hecho, en la UCI me acuerdo de 2 pacientes, 2 privados de libertad, que ahí, bueno, ocurrieron unas situaciones en la cárcel, llegaron a la UCI y sobreescalonados, ¿ya? No sé ahí en ese caso, ¿qué nos recomienda que Jorge el pasado hubiese hecho en esa situación? ¿Quién es Jorge? Pelado. O sea, lo primero, ir a preguntarse por qué efectivamente terminó sobreescalonado. O sea, puede ser que nuestra estrategia inicial de sedación y analgesia haya sido errada y partimos con escalones altos, ¿ya? O sea, si partimos con 3.6, vamos a terminar probablemente sobreescalonados. Pero si partimos con fentanilo, por ejemplo, 1.2 y midazolam 0.05, puede ser que no terminemos sobreescalonados. Ya, eso, ya. Pero si tú, por ejemplo, llegas al turno y te encontráis con esto, y el paciente está agitado, o está con dolor, ir a mirar el resto de las indicaciones. Están con un coadyuvante, paracetamol, 1 gramo cada 6, Librona, 1 gramo cada 6, pregabalina, por ejemplo, si tu paciente venía de la cárcel, a lo mejor tenía un dolor neuropático y tiene un drenaje pleural puesto, ¿ya? Ir a fijarte, por ejemplo, si es que está recibiendo otro fármaco para tratar de disminuir los opioides, como puede ser metadona, ¿ya? Metadona, lo que ha demostrado es que uno podría lograr bajar las infusiones de fentanilo, ya se puede usar 10 miligramos cada 6 horas, ya. Los trabajos lo han usado en enteral, pero uno podría también, si no tiene la vía enteral, lo puede usar subcutánea siempre y cuando esté bien perfundido, no tenga grandes edemas. A lo mejor el primer día usarlo endovenosa, ya, siempre vigilando el QT, ya. Tratar de ver otras cosas como puede ser, por ejemplo, utilizar quetiapina, ya, también vigilando el QT. Entonces tenemos hartas más herramientas que para poder utilizar, fijarse en el tema del sueño, pues dejar melatonina, 9 miligramos en la noche, trazodona, 100 miligramos en la noche. Entonces tenemos hartas cositas más como para poder hacer. Bueno, y si pese a ello tienes que sobreescalonarlo, la verdad que hay que recordar que con el único fármaco de estos que tendríamos algún problema con utilizar dosis más altas sería el propofol por el PRIS, ¿ya? Claro. Ahora, estamos pensando en, por ejemplo, sedación profunda. Ahora, en sedación superficial está la alternativa dexmedetomidina. Ahora, dexmedetomidina tiene el problema que tiene mayor compromiso hemodinámico, genera hipotensión, genera bradicardia, pero eso está asociado en gran parte cuando uno pasa bolos. Así que los bolos están formalmente contraindicados de dexmedetomidina.
dosis entre 0,2 y 0,7 son bastante seguras. Ahora esas son las dosis que están descritas normalmente, pero off-label uno podría utilizarlo hasta 1,4. Sí. Pero si quieres, por ejemplo, no usas mucha dexmedetomidina y no quieres tener problemas, entre 0,2 y 0,7 también es una alternativa a usar dexmedetomidina, sabiendo que la dexmedetomidina no me va a lograr la sedación profunda. Pero si lo tengo mezclado con otras cositas, podríamos lograr sedación, tenerlo más calmado. Así que no tenerle miedo a dejarle más cosas. Bueno, súper. Ese es un buen dato. Sí. Muchas veces, como les decía, siempre subimos la sedación de las bombas y no nos fijamos en lo demás. Po. Y claro, yo les comentaba que, bueno, finalmente ese paciente que estaba sobreescalonado, privado de libertad, bueno, era un policonsumo de sustancia y no había cómo sedarlo, la verdad. ¿Ya? Y azepam también. Sí, pues sí, yo me acuerdo que tenía varias cositas. Y bueno, finalmente aguantó ahí como en que entre sedación, no sedación. Finalmente lo bloquearon. No. Finalmente ya estaba mejor, así que se extubó nomás y se mandó a la UTI. A la cárcel. A la UTI del segundo. Feliz. Pero bien, sí. Pero es un buen dato, fijarse en todas las cosas, aparte de lo que hemos conversado ya durante todo el capítulo. ¿Ya? Doc, ya llegando como al final del capítulo, ¿cierto? La última pregunta, usted bien decía que idealmente utilizar los fármacos en la menos dosis posible, pero hay ciertos pacientes que tienen la indicación de sedación profunda, o sea que nosotros deberíamos mantenerlo súper dormido. ¿Nos podría hablar usted más o menos cuáles son las indicaciones que nosotros tenemos que poner ojo en la urgencia de siempre estar pensando en la sedación profunda? ¿Y cuál sería el riesgo de no hacerlo o el riesgo de dejarle a todos la sedación profunda? Voy a partir respondiendo al revés. El riesgo de dejar a todo en sedación profunda. O sea, la sedación profunda se asocia a mayor mortalidad. ¿Ya? O sea, se mueren más los pacientes por tenerlos con sedación profunda mal indicada. ¿Ya? O sea, un paciente que no tiene indicación de sedación profunda, si yo lo dejo dormido, incluso por cortos periodos de tiempo, como puede ser, por ejemplo, lo que pasa en la urgencia, le va peor. ¿Ya? O sea, hay trabajos que dicen que si yo mantengo un paciente dormido durante las primeras 48 horas, le va a ir peor. ¿Ya? Le va a ir peor en cuanto a mortalidad, le va a ir peor en cuanto, por ejemplo, a días de ventilación mecánica, días de UCI, mayor neumonía asociada a ventilación mecánica, que eso genera más costo y también deterioro neurocognitivo. O sea, hoy en día la primera misión de nosotros es que no se nos muera, pero también que si sobrevive, que sobreviva de la mejor forma posible. Claro. Y esto se ha visto en, por ejemplo, 6 meses, 2 años, que los pacientes siguen teniendo deterioro cognitivo. ¿Ya? Entonces, la sedación profunda mal indicada, ese es el problema. ¿Ya? Ahora, si tú me preguntas cuáles son las indicaciones de sedación profunda, que siempre le pregunto a ustedes en el examen, ya, así que ahora viene una pregunta de vuelta, shock de cualquier tipo, pero un shock severo. O sea, claro. Esto está representado por ejemplo, ahí está la discusión de norepinefrina mayor de 0,25 o mayor de 0,3, pero que esté asociado a hipoperfusión, ¿ya? O sea, dosis de norepinefrina no es igual a shock, ni a shock severo, ¿ya? Pero sí, norepinefrina mayor de 0,25, 0,3, ahí dependiendo de lo que ustedes quieran, claro. pero asociado a hipoperfusión, para disminuir el consumo, ¿ya? Lo otro, distrés moderado a grave, ¿ya? PAFI menor de 150, después de haber hecho un esfuerzo por sacarlo, perillarlo, aprovechen el bloqueo de reciente para perillar el ventilador, el bloqueo de la intubación, ya, y si después le da la PAFI menos de 150, está dormido, lo bloquea, ¿ya? Hipertensión intracraniana, que puede ser sospechada o documentada, no siempre tenemos un captor de PIC puesto, entonces si el escáner está grotesco, tiene que ir a sedación profunda. Si tiene un captor de PIC y tienes una PIC mayor de 20, debería estar en sedación profunda. Compartimental del abdomen, ¿ya? Que es PIA mayor de 20, asociada a una falla orgánica que la podemos definir a través del SOFA, ¿ya? SOFA mayor o igual a 2, ¿ya? Es importante que sea compartimental del abdomen, porque la mayor parte de los pacientes, alrededor de la mitad de los pacientes en la UCI tiene hipertensión abdominal, ¿ya? Pero no necesariamente un compartimental del abdomen. Y el estatus epiléptico, que ese deberíamos llevarlo a una sedación profunda,
pero más que buscar, por ejemplo, una sedación profunda propiamente tal o un estallido de supresión, deberíamos tratar de buscar yugular la crisis desde el punto de vista electroencefalográfico, que la verdad que no tenemos No en todas partes. no tenemos una gran disponibilidad de electroencéfalo, incluso nosotros, que este es un centro relativamente grande y que tenemos hartos pacientes con de esto. neuro, claro. Sí. Ahora, si ustedes me preguntan evidencia de esto, la verdad que son más recomendaciones, ¿ya? Y son como indicaciones aceptadas más que una indicación absoluta de sedación profunda. Ahora, la recomendación general es mantenga a su paciente despierto, ¿ya? Incluso si usted tiene duda, mantenga a su paciente despierto, ¿ya? Y si no hace ninguna de estas 5, despierto. Si no, se Ya. le pasa para el otro lado. Sí, no. Ya, porque sabemos que les va mal, o sea, se mueren más, Sí. quedan más tontos después, entonces... Pasan cositas. no, sí, no, sí, despertarlo. Ya, muy bien. Despertar. Siempre hay que Conchete. despertar, claro. Sí. Súper. No sé, ¿dudas, consultas, Javi? A mí me quedó impecable. Sí, Muy buen capítulo. Muy buen sí. capítulo. Sí, Muchas gracias. Es un, Doc, por venir. es un tema que no se conversa mucho en pregrado, porque como que uno... Es que no es glamuroso. Sí, pues, po. exacto, No es como que- glamuroso, o sea, como que a todos nos encanta intubar, nos Sí, po. encanta la sepsis. Sí. eh, Los estatus, como todas esas cosas, temas Sí. grandes. Po. Sí, pues. Entonces Pero- este es como un tema no tan VIP, Sí. pero que impacta harto, Mm. ¿ya? Son cosas sencillas, porque es como cambiar actitudes nomás, pero es súper difícil, o sea, todos estamos tentados en tener un turno tranquilo, que el paciente ojalá lo tengamos dormido, que sea fácil de Claro. ventilar, que no se me extube, y paso el turno tranquilito en la residencia. Tengo a pelar la Javi evolucionando afuera. Y Tengo estoy los todo- becados trabajando y y yo... ahí- estoy todo el turno metido en la residencia sin hacer nada. Es más difícil tenerlo despierto, es más difícil ventilar Sí. pacientes despiertos, Mm. se corren más riesgos. O sea, no son. Pero si no existe como un adecuado manejo, pues pueden extubar, pero ahí depende de todo el trabajo que hacemos como equipo. Sí, po. Yo creo que, no sé, podríamos resumir algunos puntos importantes. Sí, No no sé. sé si el doc le quiere dar como los puntos finales a los seguidores, quizás. Ya, lo más importante, y que siempre es la pregunta de examen, así que si alguien ve este capítulo que vaya a dar examen, son las 5 indicaciones de sedación profunda. Sí, Por favor, esa pregunta es muy de examen. manténganlos despiertos los pacientes, salvo que shock severo, compartimental del abdomen, hipertensión endocraniana, distrés moderado grave, estatus epiléptico. Ya, eso, súper importante. Si tienen que sedarlo, ojalá propofol, a menos que tenga una contraindicación. El ¿ya? doc así fan de Propofol. Sí, Polera no, Propofol. sí. Y no quiero ver más Fenta 36 ni Mida 009. Ya, si efectivamente necesitan analgesia, que sea con la menor dosis posible, igual que si necesitan sedación, que sea también con la menor dosis posible. Coadyuvante, igual agregarle siempre. Coadyuvante, sí. Sí, paracetamol, metamizol, etc. Sí. Y yo creo que sí, eso son como los puntos importantes. Sí. Conocer siempre los fármacos y lo que tengan disponible en su centro. ¿Ya? Claro. Si bien el doc es fan del Propofol, sabemos que muchas veces que siempre hay midazolam, ¿ya? Pero Sí. si usted sabe, por ejemplo, que tiene, no sé, unas de estas 5 características o 5 patologías, y no tiene y quiere instalarle Propofol y usted conversa con el residente, le voy a dejar mía por mientras, llega al otro centro y se lo pueden cambiar. Eso igual es importante, ¿ya? Sí. Adecuar los fármacos en base al paciente, independiente que ya haya iniciado con un fármaco. Eso igual es importante. Así que eso, no sé, Javi. Sí, y no ser como mono y dejar receta de cocina. Nada, escalón 12. Y chao, me olvido. Eso, muy Yo bien. creo que eso es lo más Exacto. importante. No ser mono. No ser mono. No, es importante en la urgencia, o sea, Oye. porque lo que te hacen en la urgencia muchas veces se queda pegado. Exacto. Sí. Entonces, si ustedes pueden en la urgencia no sobresedar, no sobre utilizar opioides, nosotros nos hace súper bien porque también nos refuerza de que tenemos que despertar a los pacientes. Eso. Pronto, eso. Oye, muchas gracias al doc. Yo creo que fue un excelente capítulo. Bien, sí, me Sí. gustó, caleta, sí. ¿Cómo se sintió, Doc? ¿Le gustó?
Estaba medio nervioso. Siempre todos parten nerviosos, pero cuando tiramos las tallas ya es como... Cuando parten las funas. Cuando parten las funas ya como que la gente se relaja. No, pero yo creo que no me voy fuera hoy día. No, para nada. Lo intentó así conmigo. Lo intentó. Lo voy a echar, ya no me van a funar. lo voy a echar al agua. Siempre me funan a mí, weón. Pero está bien. Sí. Ya, Javi, da el cierre. Entonces. Ay, esto no quiero hacerlo. Ya. Si me sale mal, perdón, la primera vez que lo voy a hacer en el podcast, así que muchas Oye, gracias a todos. Paréntesis. Ya, perdí. La Javi de repente me dice como, pelado, tú hagas la intro porque yo todavía no me aprendo la intro. Así que tarea para la casa, Gerson me va a matar. Sí, aprenderse la intro. Ya. Es Ya, que Javi. Gerson es estricto. ¿Tuvieras cuando hacemos los hooks? Que son los videitos antes de... como una hora. No, es que más fuerte, que más esto, que lo otro. Sí, enojar, tiene y que yo, ser, sí. Dale. Ya, Javi, ¿qué vas a decirle a la gente de la casa? Les voy a decir que los dejamos cordialmente invitados a seguir siguiendo nuestro podcast, ¿cierto? Que nos sigan en Instagram, en TikTok, en YouTube y en Sí, Apple Podcast, ¿sí? Apple Podcast. También. Y que sigan nuestra página web. Spotify. Ya también, lo dije. ¿sí? Ya, TikTok, Instagram. Spotify, Instagram, ¿Ya? YouTube YouTube, Apple Podcast, Podcast y sí. la página. y la página. La página le va a llegar toda la información. De hecho, este capítulo es muy importante porque los papers, bueno, igual les vamos a pedir al doc ahí información. Como no es un tema muy frecuente, es bueno que se inscriban en la página para que les lleguen estos papers y se los puedan estudiar y aplicar, ¿cierto? Eso. Así que los dejamos cordialmente invitados, como decía la Javi, Debería hacerlo que nos sigan todos los jueves. De repente hay semanas que tenemos ahí problemitas de capítulos porque nuestro editor profesional Está de vacaciones. está de vacaciones, parece. No, ahí se viene Navidad también. Se viene Navidad, sí, son fechas complejas para la edición. Sí. Y hay hartas cosas. Así que nos vemos en el siguiente capítulo de tu podcast favorito, Código de Urgencia.